Saludos y bendiciones. Mi nombre es Denise Aguilar y en esta enseñanza vamos a ver la ley de la siembra y la cosecha. Vamos a iniciar con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por la palabra que vamos a recibir. Te damos gracias por la enseñanza que tú nos quieres mostrar, Señor. Danos sabiduría para comprender tu palabra y guíanos a través de ella. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a comenzar a conocer la ley de la siembra y la cosecha. Y vamos a empezar con la palabra que está escrita en Gálatas 6 del 7 al 10. Dice su palabra: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. Y para poder entender este tema, vamos a guiarnos en un estudio de William Perkins, siguiendo los principios agrícolas. Y llevando estos principios agrícolas, lo vamos a poder entender para llevarlo a la vida espiritual. Y en esta enseñanza vamos a ver cómo los principios agrícolas se pueden trasladar a la vida espiritual, comprendiendo así que existen 3 leyes acerca de la siembra y la cosecha. La primera ley es la ley de la proporcionalidad. Y entonces nosotros vamos a entender que la palabra de Dios dice en 2 Corintios 9:6: por eso os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ya vimos en el texto de Gálatas 7 que todo lo que nosotros sembremos, eso es lo que nosotros vamos a cosechar. Y entonces lo primero que debemos entender es que nosotros vamos a cosechar la cantidad de lo que nosotros sembremos. Y esto no estoy hablando de lo económico, de las finanzas. Estamos hablando en toda la extensión de lo que conlleva la ley de la siembra y la cosecha, ya que cada cosa, cada pensamiento que tenemos, cada acción que hacemos es una siembra, y eso mismo nosotros vamos a cosechar. Y entonces es importante entender que su primera ley es de proporcionalidad, es decir, que la cantidad que sembremos es la cantidad que vamos a cosechar. Y recuerdan que en el Nuevo Testamento habla de una mujer que dio todo para el Señor, que dio toda su ofrenda. Y entonces cuando pidieron a ella ofrenda, ella dio todo lo que tenía. Y entonces, aunque era en dinero, era poco para Dios, que lo pesa todo, ella sembró todo. Ella dio todo porque era todo lo que tenía. Entonces aquí habla de la ley de la proporcionalidad, ya que dice que la propia medida es según Dios. Es decir, que Dios va a saber cuál es la cantidad, porque Dios pesa los corazones y la propia medida es según Dios. Pero nosotros de lo que sembremos, las cantidades que sembremos, sean buenas o sean malas las cantidades, o de lo que sembremos, es la misma cantidad en la que vamos a cosechar. Por ejemplo, ¿no? Yo un tiempo decía, ¿yo por qué siento que tengo demasiada amargura? Y pues tenemos que revisarnos qué fue la cantidad, cuál fue la cantidad de lo que sembramos. Y bueno, la segunda ley habla del tipo de semilla. Y dice su palabra en Gálatas 6:7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es decir, que nosotros vamos a estar sembrando semillas, buenas y malas. Y son las semillas de lo que vamos a cosechar en nuestra vida. Por ejemplo, lo espiritual se consigue con lo espiritual. Si nosotros sembramos ayuno y oración, pues obviamente
son situaciones espirituales en las que vamos a empezar a sembrar. Las buenas obras van a dar cosechas de buenas obras. Sembrando amor, vamos a recoger amor. Sembrando paciencia, vamos a recoger paciencia. Dice la palabra de Dios, el que quiere ser amigo, muéstrese amistoso. Aquí nos habla de este principio de la ley de la cosecha y la siembra. Entonces debes dar de lo que quieres recibir. Si quieres afecto, debes sembrar afecto. Si quieres amor, debes sembrar amor. Si quieres recibir en lo económico, pues obviamente ahí sí tienes que sembrar en lo económico. Entonces, en el mismo género que siembres, vas a cosechar. Cada semilla es según su género, como nos lo dice en Génesis. Si quieres tiempo, también debes sembrar tiempo para Dios, porque Dios va a restituir el tiempo. Y es ahí en donde vas a empezar a sembrar, según el tipo de semilla. Como lo dice su palabra, entendiendo en Gálatas 5:22 que hay tipos de fruto. Dice que hay frutos de la carne y frutos del espíritu. Viendo los frutos del espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Ahora son frutos, sin embargo, para que fueran frutos, primero fueron semillas. Entonces, nosotros para poder dar este tipo de fruto, tenemos que empezar a sembrar estas semillas según este género, según el género del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad y de la fe. Esos son los tipos de semilla que nosotros vamos a cosechar. Y obviamente entendemos que también hemos sembrado tipos de semilla de la carne, que son odio, iras, contiendas, todo eso también sembramos y ahora tenemos nuestra cosecha. Entonces, es importante entender este principio de esta ley. Y el tercer principio es la ley del tipo de tierra. Y entonces nosotros vamos a entender que el tipo de tierra es, puede ser tú mismo. Tú eres una tierra en donde vas a empezar a sembrar en ti mismo y obviamente en las demás personas. Para que tú puedas hacer una siembra de amor, obviamente la tienes que depositar en una persona. Entonces la tierra eres tú mismo, porque tú vas a hacer siembras en ti mismo, pero también en las personas. Las personas van a hacer un tipo de tierra en donde vas a sembrar. Y entonces imagínate, piensa, ¿qué he sembrado en mí y qué cosecha tengo? ¿Qué he sembrado en las demás personas y qué cosecha tengo? Entonces, bueno, esto es la ley del tipo de tierra. El tipo de tierra también es para ti mismo. ¿Ves que tú eres un tipo de tierra? Es obviamente en la carne y en el espíritu. Como tú eres un tipo de tierra, has estado sembrando ya sea para la carne o ya sea para el espíritu. Y aquí, bueno, vamos a verlo. Ahorita lo vamos a ver más detalladamente. Y nosotros debemos entender que cuando nosotros sembramos en nosotros mismos la semilla de la mundanalidad en la carne, vamos a cosechar frutos de la carne. Por ejemplo, en la palabra de Dios vemos en el libro de Samuel que Elí, el profeta Elí, el sacerdote Elí, él sembró inmoralidad porque él no impidió la inmoralidad de sus hijos en el templo. Y su cosecha fue la muerte de él y de sus hijos el mismo día, porque él no hizo nada para acabar esa siembra que estaba viendo que sus hijos hacían, sino que él también contribuyó, ya que no hizo nada para acabar con esa inmoralidad. Otro ejemplo que nosotros podemos ver es cuando el rey Nabucodonosor se atribuye la construcción del templo de Babilonia. Y entonces él sembró soberbia. Y dice su palabra que la soberbia va a traer humillación. Y entonces él, al ser soberbio, cosechó humillación. Y entonces él pasó 7 años como bestia. Él ensalzarse
tanto, cosechó esta humillación, pero fue parte de lo que él sembró. Otra siembra que podemos ver fue cuando Herodes fue aclamado para que, él se presentara delante de la ciudad. Y también él recibió adoración. Y por esta adoración, él obviamente se ensoberbeció. Y su cosecha también fue de humillación y muerte. Otro ejemplo vemos en Sansón. Cuando Sansón siembra sensualidad, él empieza a hacer esta siembra de mal y su cosecha fue traición y muerte. Él murió, ya que él siguió una mujer que no debía seguir por medio de la sensualidad que habitaba en él, por él haber hecho un fruto de la carne. Su cosecha pues fue muerte, así como lo dice la palabra de Dios. El fin del adulterio es amargo y escaso, y que también la mujer ajena lleva al mal. Es decir, aquí ya te está dando la palabra de Dios que lo que siembres vas a cosechar. Entonces debemos de ser bien entendidos que si Dios me está diciendo que esta acción me va a llevar a una consecuencia, pues es eso, la ley de la siembra y la cosecha. Entonces estoy sembrando esto y me va a dar como resultado aquello. En este caso, Sansón siembra sensualidad y cosecha traición y muerte. Otro ejemplo de cosechas que podemos ver es en Salomón. Salomón, por ejemplo, él siembra carnalidad. Y también al tener tantas mujeres, él hace una siembra de división. Él no se da, bueno, no era el hombre más sabio, ¿no? Pero él al tener tantas mujeres, pues hace esta siembra y la cosecha que él da es la destrucción y división de su pueblo. Él al tener dos tipos de mujeres, porque él tenía mujeres que sí podía tener, pero también tenía mujeres que eran ajenas, que eran de pueblos que no podía él tomar. Pero bueno, esto hace que en su reino, se divida, y aquí vemos la división del reino del norte y del reino del sur para el pueblo de Dios. Entonces, imagínate. Ahora, también Salomón sembró idolatría. Acuérdate que Salomón construía templos para sus mujeres, ya que él tenía idolatría por sus mujeres, aceptaba las condiciones de las mujeres y obviamente estas generaban en él que hiciera idolatría. Y entonces esta idolatría, por medio de sembrar idolatría, su cosecha fue el exilio, porque dice la palabra que de Dios nadie se burla. Y entonces al final su pueblo fue exiliado por la idolatría que él permitió en su templo. Esta idolatría más adelante trae la destrucción de su pueblo y el exilio de su propio pueblo, porque de Dios nadie se burla. Y bueno, estos son algunos ejemplos de la Biblia para poder darnos cuenta de que, de cómo se cumple esta ley. Y bueno, en la actualidad nosotros podemos ver que los gobiernos y las naciones también siembran y cosechan. Por ejemplo, en la actualidad vemos cómo la tele nos bombardea, los medios nos bombardean de situaciones, como por ejemplo la sexualización de los niños. Aquí ellos están sembrando iniquidad, o la sexualización de las mujeres, vendiendo esta sexualización. Se está sembrando iniquidad y la cosecha son sociedades perversas. Por ejemplo, ¿no? En una sociedad puedes ver que el consumo de pornografía está al por mayor, o que el consumo de donde la mujer se ve como un objeto sexual, donde ya los niños se ponen como objetos sexuales. Y entonces la sociedad está sembrando eso. ¿Y sabes qué está cosechando? Pues está cosechando la muerte de las mujeres con los feminicidios. Por ejemplo, que los hombres, las mismas situaciones,
lleven a que haya este tipo de matanza contra las mujeres. Pero no es otra cosa que la siembra que hicieron. Entonces, tú cosechas sexualización, y cosechas una sociedad perversa, porque la misma sociedad le está dando ese consumo sexual, ese consumo de pornografía, y luego vemos tantas y tantas muertes de manera perversa. Espero que se entienda este mensaje. Aunque sea repetitiva, quiero que quede claro el ejemplo para ver cómo es que una sociedad puede cosechar, ¿no? Y luego ahí nos estamos quejando, ahí la sociedad se está quejando en marchas porque por la muerte de las mujeres, ¿no? Por la violencia que se está dando, pero es parte de esa misma siembra que se hizo. Otro punto importante para ir bajando es en las familias. Ya vimos en la Biblia cómo se hacían estas siembras, ¿no? Ya vimos estos ejemplos. Ya vimos el ejemplo en la sociedad. Ahora vamos a ver el ejemplo en las familias, en los matrimonios, en las parejas y en los hijos. En las familias, ¿qué se está sembrando? No se está sembrando amor, lealtad, fidelidad. Los matrimonios no están sembrando esta lealtad, las parejas. Y obviamente, ¿qué se está cosechando, verdad? Porque dice que de Dios nadie se burla. Y bueno, podemos entender por medio de la palabra cuando Job menciona, y lo menciona en Job 4:8. Y aquí dice algo que hay que grabarnos y hay que meditar en esta palabra, ¿no? Dice, la experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura. Y a veces nosotros cuando estamos en este proceso de que vimos nuestro matrimonio destruido, decimos, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Pero tenemos que ir a reflexionar esta palabra. La experiencia nos ha enseñado entonces que los que siembran maldad cosechan desventura. Y esto lo puede analizar. Se puede analizar en el libro de Job. Mira qué palabra. En Oseas 8:7 nos vuelve a decir, sembraron vientos y cosecharán tempestades. Yo cuando leía esta palabra decía, pues sí, ahora vivo en una tempestad, pero ¿qué fue lo que sembré? ¿Qué situaciones tan penosas tuve que haber sembrado para que hoy mi cosecha fuera de amargura, de tristeza, de cansancio, de depresión, de amargura, de abandono, de sentirme en el exilio? Y recordaba yo la palabra de Salomón, porque yo alguna vez me sentí en el exilio, que fue exiliada, y dije, oh, la misma siembra que hizo Salomón, ¿no? ¿Qué hizo Salomón? División, idolatría, sensualidad. Entonces esa siembra nos llevaron al exilio. Entonces mira, dice Oseas, sembraron vientos y cosecharán tempestades. Tú debes reflexionar qué sembré para estar en esta tempestad. Y bueno, cuando la sociedad pierde la racionalidad, va a cosechar maldad. Volvemos a lo mismo. Cada que nosotros permitimos que nuestra mente guarde rencor, alimentamos una herida y o si nosotros tenemos fantasías impuras, cuando tenemos sentimientos de autocompasión o victimismo, ¿qué estamos sembrando? Cada vez que nosotros decidimos no orar, cuando nosotros decidimos no leer la palabra, nosotros empezamos a hacer siembras para la carne. Y bueno, la santidad también es una cosecha. Entonces a veces decimos, ¿por qué no puedo orar? ¿Por qué no llevo una vida en intimidad con Dios? Pero mira, es porque nosotros no hemos hecho la siembra de la santidad. La siembra para nosotros poder recibir, nosotros poder cosechar una vida en santidad, que no me sea doloso, que no me pese, es que nosotros tenemos que empezar a hacer siembras de una vida de oración, siembras de una vida de intimidad con Dios, porque la santidad es una cosecha. Y entonces si nosotros sembramos en la carne, nosotros vamos a pues recibir esta siembra. Si nosotros sembramos en la carne, ¿por qué? Porque no confiamos en nosotras mismas.
No, más bien porque nosotras confiamos, cuando tú confías en ti misma y no en el poder de Dios, tú estás haciendo una siembra para la carne. Cuando tú dices, no, es que no le creo a Dios, estás haciendo una siembra para la carne. Y después vas a cosechar incredulidad. No vas a poder generar esta cosecha de fe. Dios quiere obediencia. Por esto nos hace sembrar bien para nosotros mismos. Dios quiere que nosotros sembremos bien a través de nuestros pensamientos. Dios quiere que sembremos un pensamiento de bien, ya que un pensamiento se va a hacer una cosecha. Una cosecha se va a hacer una acción se va a hacer un hábito. El hábito va a formar nuestro carácter y nuestro carácter nos van a llevar a un destino. Por eso es que Dios quiere obediencia, para que nuestra obediencia haga siembras y nuestras siembras nos lleven hacia el destino. Y bueno, regresando al punto del matrimonio, en el matrimonio nosotros sembramos todo tipo de semillas malas. Y estas semillas fueron semillas de la carne. Por ejemplo, sembramos gritos, sembramos iras, sembramos contiendas, sembramos pleitos, disensiones, quejas, sembramos exilio porque corrimos al esposo, sembramos adulterio, sembramos maltratos, golpes, calumnias. Y entonces mira, ¿cuál va a ser nuestra cosecha? Nuestra cosecha va a ser destrucción. En primer lugar, bueno, esa siembra dio como resultado una cosecha de destrucción. Sembramos que corrimos al esposo y nuestra cosecha es exilio, división, amargura, escasez, soledad, desprecio, rechazo. Esto es de reflexionar, porque es ver cómo lo que sembraste ahora te dio toda esta desesperación en la que nos encontramos cuando estamos en el proceso de restauración matrimonial. Pero a Dios gracias, mira, bueno, ya, sembramos mal, pero mira, a Dios gracias que ahora podemos darle vuelta a todo esto y crear nuevas siembras. Dios no quiere que te quedes ahí en la victimización, en la conmiseración o por supuesto en la culpa. No, no, no. Ahora Dios te pide que dejes esas siembras de la carne, que esas siembras de la carne queden atrás. Y ahora es la oportunidad de sembrar en el Espíritu. Y ahora, en esta nueva vida en Cristo, podemos tomar la decisión de sembrar en el Espíritu, porque ahora esa es la opción. Y ahora tenemos una nueva capacitación en Cristo, porque el día que nosotros nacimos de nuevo en Dios, Dios nos va a dotar de su espíritu y nos va a dotar de una nueva capacitación para poder hacer siembras de bien, siembras del espíritu. Nosotros en este proceso fuimos llamadas a andar en el espíritu. En Gálatas 5 nos dice que andemos en el espíritu y demos frutos del espíritu. Entonces nosotros ahora, tu siembra, esto te debe de dar mucho gozo, porque ahora tu siembra va a ser, ahora tú te vas a poner a sembrar amor, tú te vas a poner a sembrar gozo, paz, paciencia, benignidad. La benignidad es algo muy grande. Ahora tu siembra va a ser de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza. Tu nueva siembra va a dar nueva cosecha. Eh, Ahora, acuérdate, ahora vamos a dar fruto, pero esos frutos primero van a ser semillas. Vamos a empezar a poner estas semillitas. Y dice su palabra en Gálatas 6, 9, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo recogeremos, si no desmayamos. Entonces, vamos a empezar con esta nueva temporada de sembrar. Hay tiempos en la ley de la siembra y la cosecha, en la manera terrenal, en los principios agrícolas, hay temporadas de sembrar y tiempos de recoger. Y tú en este momento estás en una temporada de hacer nuevas siembras para que a su tiempo puedas volver a recoger. Y mira, siguiendo los principios agrícolas, esto te debe de dar mucho ánimo. Hay en el principio agrícola, hay algo que se llama barbecho.
y este barbecho lo vamos a utilizar para generar nuevas siembras. Y vamos a ver, vamos a conocer qué es el barbecho. Y dice que el barbecho es una técnica de la agricultura por la cual la tierra de cultivo se deja sin sembrar durante uno o varios ciclos vegetativos. Su objetivo es recuperar y almacenar materia orgánica y humedad junto con evitar patógenos, esperando a que sus ciclos terminen, sin poder volver a renovarse debido a la falta de hospederos disponibles. Entonces, el barbecho consiste en dejar descansar una parcela de tierra por uno o varios años antes de volverse a cultivar, cuando generalmente se hace limpieza de esta, quitándole las malas hierbas, espinos y malezas. Entonces se dice que se barbechea, es decir, que la parcela se labra disponiéndola con el fin de tenerla lista para la siembra. Entonces el barbecho es una técnica que se usa en la rotación de cultivos para que se repongan los nutrientes y la composición química del suelo antes de otro tiempo de cosecha, para que naturalmente se pueda restaurar el equilibrio de los elementos que componen la tierra. Y mira, hacer barbecho entonces es que una tierra, por ejemplo, esta tierra, supongamos que esta tierra en algún momento fueron cebollas las que ahí se sembraron, pero ya no se quiere cebollas. Entonces, el barbecho es hacer limpieza. Primero, hacer toda la limpieza, escarbarla, quitar toda la raíz de esa siembra. Y, como dice, que es una técnica por el cual se deja sin sembrar. Entonces, es limpiar y dejarla reposar. Entonces, para que obviamente esta tierra se reponga. Aparte de estar limpia, se pueda reponer, la tierra pueda volver a ser fértil. Entonces el barbecho consiste en limpiar la tierra para que se haga una tierra fértil y firme. Cuanto más limpia esté la tierra, mejor sembradío y mejores frutos dará. Y obviamente dará nuevos frutos. Ajá. Entonces, en nuestra vida, ¿qué significa esto? Y mira, en tu vida significa que vas a dejar que Dios saque toda la amargura, todas las siembras que tú habías hecho mal, que Dios limpie por completo tu vida, limpie tu vida de la soberbia, limpie tu vida de la rebeldía, de la impureza sexual, del odio, de la amargura. Y entonces, cuando Dios arranca todo eso de ti, tú vienes a Dios y Dios empieza a hacer esa limpieza y empieza a arrancar. Y entonces te está limpiando. Pero no solo eso. Hay un momento en el que tú te debes de quedar quieta porque obviamente no estás sembrando, todavía no hay siembra en ti. Dios, ¿por qué nos pide que nos quedemos quietas? Porque todavía no hay esa cosecha nueva. Dios está trabajando en ti. A veces nos desesperamos porque no vemos nada. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado diciendo, es que yo no veo nada nuevo, yo no veo cosas buenas en mí, pero es porque Dios te dice, tranquila, estoy haciendo barbecho, y además sientes que en tu vida hay un remolino de cosas, hay una serie de situaciones donde tú ves todo igual. Y al contrario, ves esas raíces en ti, pero es porque Dios, tú ves cosas como negativas en ti, pero es porque Dios está arrancando estas raíces de amargura, de odio, de soberbia, y entonces tú lo único que puedes ver es eso feo que se te está arrancando. Pero una vez que Dios termine de arrancar, te va a decir, quieta, no hagas nada porque aún no tienes cosechas. Aún no hay semilla, apenas se va a empezar a sembrar la semilla nueva, pero Dios primero está quitando esto feo y obviamente va a dejar su semilla. Y entonces vamos a empezar a hacer esas semillas de amor, pero obviamente no luego podemos meter las semillas porque es un aprendizaje. Dios me está arrancando la soberbia y entonces Dios me va a enseñar la humildad. Y entonces es ahí cuando vamos a empezar a hacer siembras de humildad. Siembras de amor. Dios me está enseñando a amar nuevamente. Dios está poniendo un espíritu de amor para que
yo pueda esa semilla hacerla brotar con la ayuda de Dios. Y entonces también hay un tiempo de ese barbecho donde se queda sin nada. O sea, es decir, ya Dios quitó lo malo, pero aún todavía estoy descansando porque va a venir esa nueva siembra. Y entonces no hay fruto. O sea, yo digo, es que yo no doy fruto, pero no es que no estés dando fruto, es que estás siendo limpiada. Y posteriormente darás un nuevo fruto, pero por ahora no lo puedes dar. Yo te pongo como ejemplo que esta tierra era de cebollas. Y entonces, al limpiarla, a lo mejor todavía quedaron cebollas que todavía están ahí. Y por eso es que nosotros también en lo espiritual decimos, es que todavía estoy comiendo mis cebollas. Pero obviamente esta tierra se va a limpiar y luego vamos a poner la siembra que queremos. Yo pongo como ejemplo, ¿no? Vamos a hacer una siembra de fresas. Bueno, hay tierras especiales para hacerlo, pero bueno, supongamos que nosotros queremos hacer nuevas siembras. Obviamente, luego no vemos las fresas. A lo mejor todavía quedaron ahí cebollas, todavía no hay nuevas fresas. No está la nueva cosecha, pero ya estamos en ese barbecho, ya estamos permitiendo que Dios haga esa limpieza. Cuando tú le permites a Dios que te limpie, cuando tú vienes en arrepentimiento, estás haciendo un barbecho en tu vida. Por eso es importante que vengas a Dios en arrepentimiento y Dios pueda arrancar de ti lo que estorba, arrancar esas raíces que no necesitamos en nuestra vida y que Dios nos enseñe a poner nuevas siembras. Entonces, en Gálatas se nos deja ver eso, que nosotros habíamos hecho siembras de adulterio, lascivia, ira, celos, contiendas, envidias, borracheras, pero que ahora dice que pongas la semilla para que des ese fruto, la semilla del Espíritu, ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia. Y bueno, nosotros podemos verlo en nuestro matrimonio. Esta técnica nosotros podemos verla en nuestra vida. Y tú puedes reflexionar, ¿qué sembré en mi matrimonio? Yo te hago énfasis, ¿qué sembramos en nuestro matrimonio? Pues obviamente en nuestro matrimonio hicimos una serie de malas siembras. Ahí donde le gritábamos a nuestro esposo, lo corrimos, le hicimos, y entonces, bueno, ahorita, si sentimos que estamos cosechando amargura, que estamos recibiendo amargura, pues es momento de decir, quiero que Dios haga barbecho en mí, que Dios haga un barbecho en mí, que Dios limpie y arranque y pueda yo poner estas nuevas semillas. Y es momento entonces que cuando tenemos oportunidad, podamos sembrar amor, benignidad. La benignidad es algo tan hermoso que podemos sembrar porque aquí es hacer el bien, aunque las otras personas pensemos que no lo merezcan. Nosotros también no merecemos muchas cosas y Dios ha tenido misericordia de nosotros. Entonces Dios quiere que hagamos estas nuevas siembras. Que nosotros podamos ver esas nuevas siembras. Si tú puedes reflexionar en todo lo que hiciste mal en tu matrimonio, es momento de decirle a Dios, limpia mi vida, haz barbecho en mí y saca todo eso malo que yo sembré, te entrego esas malas cosechas, Señor, esas malas siembras, Señor, que hice, esas cosechas, Señor, y ahora te pido que hagas un barbecho en mí, para que yo pueda hacer esas siembras bonitas con mi esposo, con mi familia, con mis hijos y podamos recoger el bien. Dice su palabra, mira cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardando con paciencia en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Y entonces mira, tú debes tener presente esta palabra también, que en Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es momento de que tú no te desesperes, empieza a hacer esas nuevas siembras. Y a pesar de que hoy hiciste una siembra, recuerda que hay temporadas para sembrar y para cosechar. Tú puedes sembrar hoy en tu esposo y seguir viendo ese rechazo, seguir viviendo ese adulterio. No importa, no te canses de hacer el bien, que a su tiempo cosecharás.
pero si te cansas y dejas a medias, no vas a poder ver. A lo mejor por ahí después habrá una pequeña cosechita, pero no, Dios quiere que no te canses de hacer nueva siembra para que tu cosecha sea una cosecha de bien, sea una cosecha del Espíritu. Yo hoy te invito a que reflexiones en las siembras que hiciste, en las siembras que tú pusiste ahí, pero que ahora con ayuda de Dios, Él quiere hacer ese barbecho en ti y que a su tiempo tú hagas y tengas esas nuevas cosechas del reino, esas cosechas espirituales. Yo te animo a que tú puedas sembrar, empieces a sembrar y no desmayes, no temas si no ves tu cosecha. Recuerda que por temporadas es algo de temporadas. Entonces, a su tiempo, como dice la palabra de Dios, a su tiempo recogerás, si no desmayamos. Bueno, yo espero que esta enseñanza haya sido de bendición a tu vida y vamos a terminar con una oración. Señor, en esta hora te pedimos y te suplicamos que tú redargullas, Señor, el corazón de las personas que escuchan, Señor, y que tú puedas, Señor, enseñarles, mostrarles cuáles fueron sus malas cosechas, sus malas siembras para ahora tener esas malas cosechas, Señor. Muéstrales, Padre Celestial, cómo quieres hacer el barbecho en sus vidas, cómo puedes arrancar de su vida, Señor, toda esa impureza, toda esa perversión, Señor, para que tus hijos comiencen nuevas siembras, Padre Celestial. Guíanos por las nuevas siembras, Señor, y ayúdanos a ser esos agricultores del reino, Señor, esos agricultores espirituales. Permítenos hacer esas nuevas siembras, Padre Celestial, y que no tengamos, Señor, cansancio, que no desmayemos, Señor, y que con fe miremos que al tiempo hemos de recoger. Te damos gracias, Padre Celestial, por la enseñanza que hoy recibimos. Te damos gracias y te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que nos ilumines, Padre Santo. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que esta enseñanza quede grabada en nuestro corazón. Te damos gracias. Amén. Muchas gracias. Espero que esto haya sido de bendición y que sea algo bueno para tu vida, que reflexiones. Ahora tengas esa reflexión. Cada que digas una palabra, pienses qué estoy sembrando. Cada pensamiento que tengas, qué estoy sembrando. Cada duda que tengas, pienses qué estoy sembrando. Entonces te invitamos a que siembres para el reino. Bendiciones.